En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 34, dice: Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente. Y yo, el Señor, seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bueno es el Señor con cada uno con nosotros, que está siempre al pendiente para llenarnos de su amor, llenarnos de su misericordia, darnos su bendición especialmente en este día que el Señor nos concede. Donde quiera que usted se encuentre, le invito a que usted se sienta amado por el Señor, se sienta hijo de Dios y agradecidos con Dios por la vida. Nos vamos a dirigir con esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre que nos guía, que intercede, que nos lleva a Jesús, la vamos a saludar como el ángel Gabriel la saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. No sé cómo alabarte ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada que me abre el corazón. Toma mi pobre vida que es sencilla ante ti. Quieres ser alabanza por lo que haces en mí. Siento en mí tu presencia, soy como tú me ves. Bajas a mi miseria, me llenas de tu paz. Indigno de tus dones, más por tu gran amor. Tu espíritu me llena, gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el amor, gracias por nuestra madre, gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón, gracias porque nos quieres juntos en ti, Señor. Gloria, gloria, gloria.
Bendito sea el Señor. De esa manera le damos la honra, le damos la gloria. Cómo no alabarle, cómo no bendecirle, cómo no decirle gracias, Señor, por lo que tú nos das, la vida, el aire que respiramos, este mundo en el que vivimos. Nos da todas las cosas que nosotros podamos comprender desde una forma de agradecerle al Señor cada día. Cuando el hombre es agradecido, se encuentra también con el Señor, se encuentra en esa amistad, porque es esa relación entre padre e hijo. Y es así como el Señor también nos invita a que nosotros cada día estemos, como dice su palabra de Dios, que cada día nosotros esperemos también en el Señor, porque Él en su infinita misericordia siempre nos ama, nos llama, nos busca desde nuestro yo y nos lleva hacia ese encuentro por el camino y nos acompaña cada día, hermanos. Por eso recordemos que el Señor siempre está con nosotros, aunque usted no lo pueda ver con sus ojos humanos, pero los ojos de la fe hacen ver que la misericordia de Dios siempre está con nosotros. El salmo de hoy, el Salmo 38, está basado en el profeta Isaías, en su capítulo 38, que dice: Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege, viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho vivir. Sálvame, Señor, y viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia. El Padre me amará y vendrán a mí. Será mi alma siempre su
agua viva brotarán así. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Tú me has llamado amigo y en el silencio de la oración me has invitado a estar contigo y a hacer fecunda esta unión. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Siempre por la senda de tu amor. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Así es como el Señor nos alimenta cada día con su palabra y cómo nosotros podemos ser evangelizadores de esta misión de la palabra de Dios. Es, por ejemplo, en estas redes sociales, pues compartir. Si tenemos la oportunidad de ver la transmisión en Facebook a través de Radio Vida, pues usted comparta en su muro, comparta en otros grupos, porque usted no sabe a dónde puede llegar la palabra de Dios, qué frutos puede hacer en el corazón de muchas personas que no han oído que hay un Dios que los ama, hay un Dios que está con cada uno de nosotros y que de esa misma manera como nosotros hemos estado en el camino, así el Señor quiere que otros, que más se acercan. Y hoy precisamente el Evangelio habla de eso, con el Salmo, desde la antífona también invita a que cada uno de nosotros seamos ovejas que escuchen la voz del Señor, que escuchen el amor del Señor, de sentirnos amados por el Señor. Y por eso los invito a que usted se ponga en actitud siempre de oración, de agradecimiento, se ponga siempre en esa actitud en que el Señor también pide un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón sincero, porque podemos estar en búsqueda del Señor, podemos estar siempre en esa búsqueda y quizás no logra llenar muchos vacíos dentro de nuestro corazón. Y precisamente la última parte del Salmo dice: a los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Es una promesa del Señor, es una promesa en el que Dios siempre está con nosotros. Recuerdo bien que cuando iniciamos esta programación teníamos esa misión basada en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 28, que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa del Señor, hermanos. Y los invito a que ustedes crean en esa promesa del Señor, crean en las promesas que Él tiene para nosotros, porque son promesas de vida eterna, son promesas para salvarnos también, porque eso es lo importante, que nosotros vivamos en este mundo, pero vivamos con una misión de poder hacer algo en este mundo que le agrade al Señor, algo por el prójimo, algo en donde usted quizás como joven está en alguna agrupación juvenil,
en alguna comunidad juvenil donde se desarrolla, en donde está aprendiendo, en donde visita enfermos. Es un gran camino que en donde usted está empezando. Si usted ya es adulto, tiene una vida de matrimonio, una vida que ya es comprometida con sus hijos, pues igual tiene esa misión de llevar ese matrimonio, esa vida familiar a la santidad. Y si usted podrá decir, ay, yo en mi ancianidad ya no puedo hacer nada, pues puede hacer mucho. Hay muchos padres santos que en su ancianidad pues vivieron una vida de contemplación allí en el lugar de su dolor, de su enfermedad, porque todos humanamente vamos a pasar por ese proceso en donde nacemos, vivimos, nos desarrollamos, pero llega la etapa de la vejez. Algunos quizás puede llegar el que el Señor nos llame a corta edad, pero va a depender de nuestra vida que estamos dejando en este mundo. Por eso es importante reconocer de que de Dios venimos y hacia Él vamos. Y en el mundo en el que estamos, el hoy, el presente, es el que nos corresponde a nosotros vivir. Y recordemos que nuestra Madre, la Virgen María, siempre está también con nosotros, acompañándonos durante este camino, quizás para algunos fácil, quizás para algunos quizás muy doloroso, o quizás usted lo está viviendo como un vía crucis, llevando su cruz a cuestas como Jesús. Ofrezca ese momento de su vida hacia el Señor y a nuestra Madre, la Virgen María, que siempre nos acompaña. Vamos a escuchar este mensaje de nuestro Padre, el Papa Francisco, su santidad, para cada uno de nosotros. Nunca tengan miedo. Dios es más bueno que todas nuestras miserias. Él nos quiere mucho. Sigan adelante. Y nunca se aparten de la madre. Como un chico que está junto a su madre y se siente seguro, así nosotros al lado de la Virgen nos sentimos muy seguros. Ella es nuestra garantía. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el rosario. Nunca dejen el rosario, recen el rosario, como lo pidió ella. Sus manos a ti.
beban. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Háganlo en memoria mía. Es momento de reflexionar el Santo Evangelio del día. Hagámoslo en el programa Jesús, el Pan de Vida. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre y él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino también solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, ¿no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa? Por los demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este momento de encuentro con Jesús a través de la palabra de Dios es un momento que nos debe de llenar de mucha fortaleza en el espíritu. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestra vida es más agitada, más preocupada, más poniendo nuestra mente en muchas cosas que sin darnos cuenta conforme el tiempo pues nos van apartando del amor de Dios. Es cierto, todos nosotros humanamente tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades materiales y todo lo que nosotros humanamente podamos sentir en el sentido de nuestra vida. También Jesús lo pasó en esta tierra, menos en el pecado. De ahí la diferencia y por el cual Él nos invita precisamente a través de la palabra de Dios, como lo dice la antífona: mis ovejas escuchan mi voz. Y es necesario que nosotros pongamos atención a esta frase porque a veces nos quedamos solamente con el oír, y porque el que oyó algo, pero no lo procesa dentro de su mente, no lo hace suyo y es más, ni siquiera se acuerda. Por eso el que escucha la voz de Dios debe de disponer su corazón al hacer, porque el Evangelio de cierta forma nos hace oír la voz de Dios, pero también nos invita al que pongamos nuestra vida en acción. En acción es decir, si el Evangelio hoy me quiere corregir, pues trato la manera de vivir una vida agradable a Dios. Si el Evangelio me llama por el camino de la vida, un camino espiritual, es necesario también que empiece mis pasos a caminar en el amor de Dios.
Y ese encuentro que el Señor quiere hacer con nosotros es cada día, hermanos, es cada día. Y usted podrá decir, ese encuentro cómo es, puede ser de muchas formas, porque el Señor siempre nos da oportunidades para encontrarnos con Él. Nos llama primero de una forma en el que nosotros quizás podamos escuchar su voz a través de la palabra y ponernos en acción. Pero cuando nosotros nos disponemos a poner en acción nuestra vida junto al Señor, también no es nada fácil. Viene también muchas circunstancias difíciles. Y es de ahí donde nosotros podamos decir, seguir al Señor es muy duro. ¿Por qué escuché esa voz? Y es necesario que nosotros escuchemos esa voz, pero una voz que nos llama con un amor puro, un amor sincero, un amor en el que uno pueda reconocer siempre esa voz. Porque a veces nos quedamos siempre con el que escuché esa voz, pero le seguí al Señor un tiempo, quizás sentí bonito, quizás sentí alegre, quizás mi corazón quería entregarse con el Señor, pero quizás vinieron los momentos difíciles y en la misma palabra del Señor encontramos esos momentos de confusión, esos momentos en el que dice, en el que dijo, o a quién vamos a creer cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios de distintas formas, no solamente de cómo se dice, sino que cómo se hace. Y es por eso el llevar el evangelio en nuestra vida es tan necesario, una vida de decir, pero también una vida de hacer, es decir, una vida de testimonio, una vida que refleje el amor del Señor, una vida en el que se dé a conocer que Cristo está en uno. Y si Cristo está con uno, es necesario que nosotros pasemos por esos tiempos de prueba. ¿Para qué? Para ser pulidos en nuestra vida, que quizás nosotros pensamos que está bien, que está correcto, pero viene el Señor a través de su palabra y nos corrige. Es ahí donde nuestra vida tiene que dar un giro completo, hermanos, no un giro a medias. Y es por eso de que nuestra vida espiritual a veces no avanza, porque nosotros queremos un Dios a nuestra manera o un Dios a medias. Y así no vemos los frutos que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, porque sencillamente, como dice San Agustín, estamos tan llenos de nosotros mismos que no vemos la misericordia del Señor. Y es donde la palabra de Dios nos lleva por ese encuentro con el Señor. Dice la palabra de Dios que los discípulos iban con Él. Vea esa frase, los discípulos iban con Él. Iban con Él, sabían quién era el Maestro, sabían que aquel les podía dar de comer, sabían que Él podía sanar, porque el discípulo es aquel que conoce con quién está, con quién va. Por eso es necesario un encuentro con el Señor, y los discípulos tuvieron ese encuentro con el Señor a través de varias formas. Escucharon esa voz del Señor. Pregúntese usted, ¿ha escuchado la voz del Señor? ¿O ha escuchado la voz del hermano que predica? ¿O ha visto la vida del hermano que predica? ¿O ha visto al sacerdote? Y muchas veces lo que hacemos es ver, pero los errores, su vida no me gusta, sin darnos cuenta que lo que hay que ver es con qué amor se sirve al Señor, con qué amor el Señor se manifiesta también en aquel que pueda llevar ese encuentro con el Señor. Todo aquel que se ha encontrado con el amor de los amores trata en este mundo de llevar una vida agradable ante el Señor en medio de este mundo. El mismo Jesús nos invita a estar también en este mundo proclamando el reino de los cielos. Y estos discípulos se les presentó una necesidad física, podríamos decir. Dice la palabra de Dios que tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y comerse los granos. Pero cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús:
tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Y si recordemos, en el Antiguo Testamento se santificaba el sábado. Pero ya nosotros podrá surgir esta pregunta: ¿y por qué ahora domingo? Porque nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús, un Jesús resucitado el día domingo. Y desde el principio Dios mismo ha dejado el séptimo día y Él descansó. Por eso es que viene Jesús a afirmar este encuentro con el Señor, que se santifica el día domingo. Pero los fariseos conocían una ley a su manera, que según ellos lo hacían conforme a Dios. Y hacen este reclamo a Jesús: ¿por qué tus discípulos? Y es lo que hoy en día podamos vivir. ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué ustedes lo otro? Es más, si nosotros nos podamos, muchas veces nos ponemos en plan de entrar en conflicto con nuestros hermanos separados y ponemos a discusión muchas cosas que según nosotros dice el Evangelio. Pero la más muestra de amor para poder entrar con esa paz, con ese amor que el Señor quiere, es a través del diálogo. Y Jesús lo hace de una manera que les contesta: ¿no han leído ustedes? Les dice, ¿no han leído ustedes? Es decir, si como fariseos se sabían completamente la palabra de Dios, sabían los libros de los profetas, según ellos lo sabían, pero el mismo Jesús les dice: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? Les cita el mismo Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que viene a producir en el hombre es frutos, y eso es lo que busca Jesús. Le cita la palabra de Dios a través del rey David. Por eso les dice: no han leído ustedes. Y ese encuentro que hace Jesús es un encuentro en donde no se defiende con palabras propias, sino que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios se los recuerda. Les dice: ¿cómo entraron? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Era una forma en que él les estaba recordando. ¿No se acuerdan ustedes cómo ellos lo hicieron? Tampoco han leído, les dice, la ley. ¿No han leído ustedes la ley, que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo? Es decir, les recuerda cómo es que aprecian el sábado, pero también cómo lo utilizan el mismo sábado para oficiar en el templo. Y no por eso cometen pecado, les dice el Señor. Y es la situación que hoy en día podamos estar viviendo todos aquellos que proclaman la palabra de Dios a la manera de Cristo. ¿Y cómo es esto? Proclamar a la manera de Cristo. Primero es teniendo un encuentro con el Señor a través de la palabra de Dios, a través de una formación como laicos, a través de una formación instruido también, no por personas que ni siquiera han estudiado la palabra de Dios. Por eso es importante que aquel que proclama la palabra de Dios tiene que basarse del Antiguo Testamento, de los libros proféticos, de la tradición de la iglesia, del magisterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque como aquellos que atacan con la palabra de Dios, el mismo Jesús nos enseña y nos dice: ¿no han leído ustedes? Y nos recuerda que para poder tener ese encuentro con Dios es necesario, hermanos, basarse en la palabra de Dios. Vamos a escuchar un canto que se llama De tu fuente. ¿Por qué? Porque nuestra fuente siempre tiene que ser el Señor, siempre tiene que ser Él el quien nos pueda llenar primero.
amado, de tu fuente, déjame seguir bebiendo, déjame seguir sintiendo el rumor de tus corrientes. Déjame seguir oyendo de esas aguas cristalinas las resonancias divinas. Déjame que fortalezca ese pan mi pobre vida, porque no caiga abatido por la fuerza de tu viento. ¿No ves, Señor, que yo siento estrecharse aquella vía por la que yo recibía esa luz que llevo dentro? Deja, mi amor, esa puerta, una rendijita abierta, porque por ella mi mente llena el vaso de tu fuente. Que el tiempo que aún me regalas para seguir caminando lo viva siempre cantando mi amor en tiernas baladas, mi amor en tiernas baladas. Deja, mi amor, esa puerta. Esa fuente que siempre va a ser Jesús, hermanos. Si ustedes recordemos del encuentro de la samaritana, la figura de ir a sacar agua en el pozo, se encontró con Jesús, la fuente de agua viva, la fuente en que nosotros debemos de tener ese nuestro encuentro con Jesús. Es importante, hermanos, que nosotros durante el camino que estamos de nuestra vida, este camino, usted no sabe cuánto tiempo va a vivir, usted no sabe cuánto tiempo el Señor le va a permitir, pero el tiempo que usted tiene hoy, que el Señor le permite, dele gloria a Dios, encuéntrese usted con el Señor, con la fuente de la gracia, de todas las virtudes que como seres humanos podamos tener. Y ese es ese encuentro que tuvieron estos fariseos con Jesús. Por eso la antífona del Señor a través del profeta Ezequiel nos dice, buscaré a mis ovejas, dice el Señor. Porque el Señor siempre está en busca de nuestra vida. Él quiere hacer ese encuentro con nosotros y lo hace a través de su palabra. Pero algo tan importante que nosotros no dejemos de olvidar, la fuente de nuestra vida, el alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu, para que nosotros nos revistamos también de la misma gloria de Jesús, es la Sagrada Eucaristía. Es ese encuentro con Jesús. Y por eso dice el mismo Jesús, si ustedes, yo les digo, que aquí hay alguien más grande que el templo. Y si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Esta frase misericordia quiero y no sacrificios es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por misericordia, Él nos llama hacia ese encuentro, nos busca. Y cuando nosotros hemos escuchado tan solo la voz del Señor, el mismo Jesús dice, escuchen mi voz, escuchen la voz del Señor. ¿Para qué? Para poder también tener ese encuentro con la misericordia del Señor.
Muchos de nosotros humanamente hemos sido heridos en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra vida, heridos ya sea por el error de otras personas a través del pecado, hemos sido heridos quizás a través de nuestros padres, quizás hemos sido rechazados. Estamos hablando emocionalmente, que es una barrera que no nos permite encontrarnos con Jesús. Más allá de lo externo del pecado que hay en este mundo, que si nosotros nos sanamos interiormente, lo exterior también puede absorbernos nuestra vida y puede hacernos esclavos del pecado. Y hoy el Señor nos invita a algo, dice a tener ese encuentro con el Señor a través de su palabra. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, si el Señor nos llama a este encuentro, hermanos, con Él a través de la misericordia. Es decir, el Señor nos ama con la miseria que nuestro corazón pueda dar. Hoy en día quizás nos podemos llenar de muchas circunstancias que están a nuestro alrededor, pero hay alguien que nos puede liberar de toda nuestra esclavitud y su nombre es Jesús. Es esa fuente de vida eterna, es esa fuente que nos llena como llenó a aquella mujer, la samaritana que tenía el pecado del adulterio, de la fornicación, un pecado tan grave que está afectando hoy en día y que ha sido quizás la causa de la división de muchos matrimonios. Pero no todo está perdido. ¿Por qué? Porque el Señor en la palabra misericordia nos llama a que nosotros vivamos en santidad. Quizás si el pecado ha entrado ya en la vida de la juventud, por ejemplo, con el pecado de la fornicación, es necesario encontrarse con el Señor. Escuchar esa palabra, esa voz de Jesús que nos dice, yo te amo, yo te perdono, pero te doy mi misericordia, te doy también ese paso para caminar. Si ya la vida de matrimonio, de familia quizás se ha roto por el adulterio, es necesario que uno de los dos dé ese paso de encontrarse con el Señor para santificar el matrimonio. Y si es posible el encuentro de la misericordia del Señor, del perdón, porque hay cosas que se pueden perdonar y entregárselo al Señor y vivir una vida de matrimonio, pero hay cosas de que se puede perdonar, pero no se puede vivir por el mismo acto que el pecado ha roto ya esa unión matrimonial. Uno de los dos puede o los dos pueden llevar una vida santa ante el Señor. Esa es la misericordia que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y la que Él nos da es la misericordia que nos ama con el corazón, que quiere que nosotros nos salvemos. Hoy en día muchos están, y lo dice la palabra del Señor, quiero misericordia y no sacrificios. Y es que muchos confunden la palabra misericordia con que el Señor perdona. Y sí, el Señor perdona, pero que usted se acerque al sacramento de la confesión. Si usted su vida lo ha corrompido con el pecado, con este pecado tan grave que trae muchas consecuencias, hermanos, muchas consecuencias. Una de ellas tan a la vista del mundo, por ejemplo, en la juventud, si están viviendo un estado de fornicación, pues los está llevando también a la, según ellos, planificación o cometer abortos en todos los sentidos de la palabra, y tan fácil que se puede cometer este pecado tan abominable ante los ojos del Señor, porque se llegan a quitar vida. Y no digamos para los que viven en estado de matrimonio, que están en adulterio, para no perjudicar una vida matrimonial, igual utilizan métodos que llegan a ser abortivos para su vida. Y como también estas cadenas del diablo, que Dios lo reprenda, ata a la juventud, ata a los matrimonios a estar sometidos en este pecado, que no reconocen la misericordia de Dios y caen en el decir,
voy a hacer un sacrificio, le voy a dar una ofrenda al Señor, y creen que con dar una ofrenda económica en el templo o donde sea, o ayudando tal vez al prójimo, puedan borrar su pecado o su culpa. No es de que el Señor no tenga misericordia, no es que al Señor no le agraden los sacrificios. Al Señor le agrada cuando hay un corazón contrito, es decir, un corazón arrepentido. Y no es que solo usted se arrepienta en su corazón, en su vida interior, y allí al Señor lo perdonó. No, hay que acudir al sacramento de liberación, que es el sacramento de la reconciliación. Usted se reconcilia con Dios a través de confesar sus pecados. Y hay otro punto que es importante también asumir: las consecuencias del pecado, las consecuencias que el pecado arrastra a todo ser humano, y es en el donde todos no queremos vivir. ¿Por qué? Porque decimos, Dios me perdonó, Dios me está dando su misericordia, yo ya hice el sacrificio, yo ya di aquí, ya hice, ya puse, ya quité. Pero, y esta frase es del Papa Francisco, que él dice: Dios perdona, Dios da misericordia, pero el transcurrir de la vida, el paso de la vida, no perdona. Es ahí donde vemos las consecuencias. Y muchos no quieren vivir las consecuencias, y sin saber que las mismas consecuencias nos llevan a la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, es importantísimo, hermanos, que nosotros vivamos esta parte del Evangelio, porque quizás se nos ha predicado muchas veces un evangelio de amor, y eso es el mismo Jesús, pero también un evangelio de misericordia, en donde yo me encuentro con el Señor, en donde pueda reconocer que soy pecador, qué pecados aún los confieso, pero aún los practico. Qué pecados en donde no he asumido las consecuencias de la vida, no he aprendido a vivir y a poder proclamar el reino de Dios. El Señor nos purifica de muchas situaciones de nuestra vida, y por eso Él nos dice: no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es ahí donde vemos el reinado del Señor, el dueño de la vida, el dueño de nuestra vida, el dueño de muchas veces la vida que el Señor nos ha dado como administradores. Valdría la pena un profundo examen de conciencia desde el vientre de nuestra madre, desde nuestra niñez, juventud, si estamos adultos, una vida de adulto, en la ancianidad, pues una vida de ancianidad. Y muchas consecuencias del pecado que lo hemos confesado, pero no hemos asumido las responsabilidades. Muchas de las consecuencias es de que vivimos a veces enfermos, físicamente como psicológicamente. ¿Por qué? Porque asumimos cosas que no son. Y a veces decimos: el Señor me está castigando, el Señor me ha puesto esta prueba, o el Señor me ha dado esto. Sin embargo, las mismas consecuencias de no aprender a vivir es los que nos tiene así. La mayoría de los casos de enfermedades físicas viene del no saber perdonar, no hacer este encuentro con el Señor de la misericordia. Y muchos creemos que la misericordia de Dios es que me perdonó, me confesé y ya está. La misericordia de Dios es saber vivir con un acto de amor hacia Dios, que lo es todo para nosotros, hacia el prójimo, perdonando muchas circunstancias difíciles de perdonar, saber vivir en el amor del Señor y reconocer de que Dios nos ama, pero que también Dios nos llama a corregirnos. Y ese corregimiento requiere del sacrificio, pero un sacrificio de amor, no un sacrificio que doy una ofrenda, doy ciertas cosas materiales y el Señor me perdonó. No, un sacrificio es un acto de amor que podamos hacer nosotros hacia los demás a través de llevar a todos por el camino de la santidad.
el camino que el Señor quiere, que todos escuchen la voz del Señor. Y el mayor acto de amor que nosotros podamos hacer es el buen testimonio de vida que el Señor quiere. ¿Y cómo cuesta, hermanos? Es bien difícil, porque cuando nosotros empezamos por ese camino del testimonio, es ahí donde también tenemos que dejar nosotros que el Señor pula nuestro corazón, moldee nuestro corazón, que nosotros seamos ese barro en las manos del Señor. Y es de ahí donde nosotros llevemos el Evangelio en nuestro corazón y podamos escuchar la voz del Señor como Él nos dice. El que escucha mi voz, dice el Señor, yo las conozco. Yo conozco a esos hijos de Dios y ellos me siguen. Sigamos, hermanos, en esta lucha de nuestra vida. Si usted ha sentido que el Señor le ha hablado hoy, dé un paso siempre hacia adelante. Que el camino del Señor es difícil, es angosto, y no podamos ver nosotros la mano del Señor, pero Él siempre está con nosotros. Y su madre, nuestra madre, la Virgen Santísima, camina con nosotros, nos acompaña, nos guía, nos lleva hacia ese encuentro con Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Ser quisiste mi fiel compañero en el valle de llanto y dolor. Desde el santo sagrario do moras, me bendices doquiera que voy, y me dices soy yo a quien adoras, nada temas, contigo aquí estoy. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús. El corazón amoroso de Jesús está siempre amándonos cada día y sabemos muy bien que el Señor está con nosotros, camina con nosotros y está en nosotros. No se olvide de tener ese encuentro con Jesús si usted está en sus posibilidades físicas,
humanas poder asistir todos los días a la Santa Misa. Qué agradable es ese encuentro con Jesús. Si usted comulga, si usted está en gracia de Dios, bendito sea el Señor. Si usted por razones de trabajo, circunstancias difíciles que solo el Señor sabe, no puede, pues están los fines de semana que usted podrá ir, sábado o domingo, pero no se aparte de ese encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor en su inmensa misericordia, hermanos, nos está llamando, nos está diciendo: vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados, enfermos, tristes, solos, deprimidos, ansiosos. Vengan a mí, dice el Señor, beban de esa fuente que es la Santa Eucaristía. Usted podrá buscar a alguien que le ore, pero ¿qué tal si ese hermano ni siquiera está en gracia de Dios? Pues, ¿qué está orando? ¿A quién le está orando? ¿A quién le estará pidiendo? No pongamos nuestra confianza en los hombres humanos, pongamos nuestra confianza en Jesús, en aquel que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Recuerde también que el Señor nos invita a la santidad. Esa santidad es a través, solo la fuente es Jesús Eucaristía. Es como cuando vamos a ir a buscar un trabajo, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que nos piden? Sus papeles. ¿Y qué papeles son? Pues lo que nos identifica, los que nos hace ser, llamarnos por nuestro nombre o tener un acta de nacimiento. Y de la misma forma es como el Señor también quiere que nosotros tengamos esa identidad de Cristo, que Cristo ha dado su vida por nosotros, que ha derramado su sangre por nosotros, nos ha dado la salvación, pero no quiere decir que ya somos salvos. Nos toca trabajar por esa salvación, nos toca pulirnos a cada uno de nosotros, y eso solo lo hacemos a través de la gracia que ha dejado el Señor, que son los sacramentos, sacramentos de liberación, de purificación, de curación para nuestra vida. Bendecimos su hogar, bendecimos su familia en el nombre de Jesús. Agradecemos a los que nos han escrito por medio de las redes sociales, aquí en la página de Radio Vida, por los que están conectados, por los que compartieron también. Quizás a veces en esas transmisiones, ¿verdad?, que hacen de Facebook, les vamos a dar tal regalo si usted comparte. Y sí, decimos todos a compartir. ¿Y cómo no compartamos la palabra de Dios? Pues hoy compartieron mucho, algunos escribieron. Saludos cordiales ahí a Víctor Laroja, a su familia, a su esposa José, a sus hijas, que Dios los bendiga. También a Zaida Chiquito, que el Señor la bendiga. A Yesenia Jerónimo también, que el Señor bendiga su vida, su familia, su hogar. Si están en una comunidad, hay que perseverar en la comunidad donde Dios nos ha llamado. Hay que perseverar en donde el Señor nos ha dado esa misión de ser evangelizadores, también de poner nuestra mano en el arado. Un saludo cordial a toda la comunidad, mujeres y hombres nuevos. Estaba viendo que están algunos conectados ahí. Que el Señor los bendiga, que la palabra de Dios pueda llegar siempre a nuestra vida y transformar nuestro corazón. Y desde ya les hago la invitación. Estos primeros días de agosto se viene una fiesta muy especial para todos aquellos que tenemos ese encuentro con Jesús Eucaristía. Vamos a tener también esta gracia santificante de poder tener indulgencias, pero más adelante vamos a ir compartiendo acerca de este tema. También a nuestro párroco, el padre Adrián, que no pudo estar hoy también debido a que tuvo que celebrar la Santa Misa. También oremos siempre por nuestros párrocos, oremos siempre por el padre Jorge, el padre Adrián, que el Señor les dé esa misión pastoral siempre de llevar este rebaño al encuentro del Señor. Agradecemos su sintonía, que el Señor lo bendiga, que el Señor derrame también esa gracia santificante en usted que está luchando, que está haciendo el esfuerzo
Y no se desanime. Cuando usted sienta que le llega el desánimo o que quiere llorar o que quiera contar sus problemas a alguien que lo escuche, recuerde, ahí está Jesús sacramentado en la capilla, ahí está Jesús en el altar del sacrificio, ahí está Jesús crucificado. Y ahí Jesús mismo le va a sanar su corazón dolido, y quien quite que el Señor le sane su enfermedad si es para salvación de su alma. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.